¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, es como siempre un placer saludarlos. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana, un programa muy variado donde vamos a empezar un recorrido por París que está literalmente a la vuelta de la esquina. Mi querido Huemansin Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, París lo tenemos muy cerca. Y no solamente nos referimos a esta ciudad, sino todo lo que inspiró un sitio como este en una cantidad enorme de artistas de diferentes nacionalidades. Así como la Ciudad de México fue para el arte en los años 30, estamos hablando de una ciudad de París antes de la guerra que tiene una cantidad de artistas impresionantes y la obra de uno de ellos ya está en nuestro país. Literalmente estamos hablando del París de principios del siglo XX que se exhibe en el Palacio de Bellas Artes y allá se encuentra Laura Barrera, a quien saludamos con muchísimo gusto. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Rafa, Huemansin, amigos de Noticias 22, qué gusto estar en el Palacio de Bellas Artes para presentarles un recorrido exclusivo y una entrevista también exclusiva con el comisario de la exposición El París de Modigliani y sus contemporáneos, Marc Restellini, que es uno de los grandes especialistas mundiales en la obra de este pintor de origen italiano que tuvo una vida intensa en París. Bueno, es una muestra que les hemos presentado, de la cual hemos hablado anteriormente en diversas ocasiones, no de la manera que tendremos ahora este recorrido y la entrevista que les ofrezco. Mañana ya habremos preparado todo este material. La muestra fue hecha gracias a la generosidad de muy diversas instituciones nacionales e internacionales, a coleccionistas, así que con pandemia y todo vamos a poder tener la posibilidad de recorrerla con un pequeño equipo de Noticias 22. Como les decía, mañana martes tendremos esto y por lo pronto los invito a visitar brevemente una de las salas solamente para tener una probadita de la muestra. ¿Me acompañan? Modigliani llega a París con 22 años de edad e inmediatamente establece relación con el mundo artístico de su época. Ahí estaba Picasso, ahí estaba Brancusi, muy particularmente con Diego Rivera. Con él tuvo largas conversaciones, intercambiaban muchos puntos de vista sobre la filosofía, sobre el arte. Hay una leyenda negra en torno a Modigliani como un artista que se drogaba, que bebía mucho, que era un mujeriego. Sin embargo, en realidad era un intelectual, un investigador del mundo antiguo, de la estética etrusca, micénica, egipcia, y eso se refleja en su trabajo, en un hombre concentrado en su obra que tenía el arte en muy alta estima. Esto lo vamos a descubrir también en la entrevista que tendremos mañana, que les vamos a presentar mañana con el curador de la muestra. Por lo pronto, bueno, pues una probadita de lo que hay en esta exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Regresamos con ustedes, Rafa Huemansin, al estudio de Noticias 22. Muchas gracias, Laura. Estaremos al pendiente, por supuesto, de esta entrevista el día de mañana. Y en este breve recorrido, en este vistazo que nos compartes de Modigliani, nos queda muy claro lo que comentas, la influencia, por supuesto, de la pintura egipcia, de la pintura etrusca. Él se decantó por la figura humana, prefirió nunca pintar paisajes, llega a los 22 años a París, como refieres, y muere muy joven, a los 35 años, y logró alcanzar la fama. Tenía sus mecenas, por supuesto, allá en París,
y es muy interesante ver estos cuellos alargados que son tan característicos en su obra. Y si quieres saber más a propósito de él, Weyman, por ahí hay una película de Jacques Brel de los años 50 que se llama Los amantes de Montparnasse, donde se hace alusión y referencia a este gran artista. Así es, Rafael. Como mencionas, es muy interesante lo que estamos viendo en torno a una figura como la de Amadeo Modigliani, que nace en 1884, es apenas 3 años más joven que Picasso y llega más o menos al mismo tiempo a esta ciudad. Modigliani llega un poco después, Picasso llega para la gran exposición mundial en París y Modigliani llega en 1906. La verdad, también con cierta admiración y con mucha atención a los procesos creativos de Picasso. Terminan no muy bien, los dos sacan chispas al encontrarse, el ego de Picasso es brutal y la timidez de Modigliani proporcional a ese ego de Picasso. Entonces, bueno, estamos hablando de dos figuras que compartieron ciertos instantes no muy bien, pero que hoy se convierten, por supuesto, en un punto de referencia del arte de principios del siglo XX y, por supuesto, de la creatividad que hubo en esa ciudad, en donde estuvieron otros grandes personajes, como por ejemplo Apollinaire, este poeta francés. Y bueno, Amadeo Modigliani, que muere muy joven, muere por tuberculosis, que era prácticamente la enfermedad que acababa con una gran cantidad de personas y que se llevó a tantos artistas prodigiosos, entre ellos, por ejemplo, Chopin, muchos años antes. Y bueno, Modigliani, tú refieres a esta película y hay otra que simplemente tiene el nombre de Modigliani, que es interpretada por García, se me está olvidando el nombre de este actor, Sapida García, hollywoodense. Bueno, parte de lo que está ahora en el Palacio de Bellas Artes y que Rafael sabemos de esta exposición hace algunos meses, incluso antes del COVID, y que se estaba esperando esta pronta inauguración. Pues llegó el momento de darse una vuelta y celebramos la presencia de Amadeo Modigliani y sus contemporáneos en el Palacio de Bellas Artes, sus desnudos, sus máscaras, hay que visitarla. Y de Andy París, García, perdón, Andy García. Andy García, ok. Ay, es más para acá, yo pensé que ibas a salir con algo también de los años 50, es contemporáneo. Y no, esto Andy. es mucho más para acá. Habrá que verla también. Y de París nos vamos a Quebec porque la Embajada de México en Canadá ha organizado una serie de actividades para conmemorar los 210 años de la independencia de nuestro país. Como parte de las conmemoraciones por el 210 aniversario de nuestra independencia y ante las restricciones impuestas por el confinamiento, la Embajada de México en Canadá ha organizado una serie de actividades en línea para la celebración, que incluyen música clásica y contemporánea, una campaña de fotografías en Twitter, en donde puede participar el público, una exposición de pintura virtual del artista Jaime Luján y la iluminación de un sitio icónico en Canadá. Hemos diseñado un día completo de actividades virtuales, o más bien que serán transmitidas de manera virtual para la celebración del Día Nacional. Jaime hace pintura digital en un iPad, lo hace con el dedo, lo hace conforme está escuchando música, pinta la música, es un artista espectacular, como digo, ya se puede visitar, y una vez que hace las pinturas, después son transferidas a lienzos. Las actividades están relacionadas a la celebración de la independencia entre los 100,000 mexicanos que viven en Canadá, pero también a la promoción de la cultura nacional, y desde donde el pasado 1 de septiembre se lanzó la campaña México es en Twitter. El público puede enviar fotografías a la cuenta de la embajada y con los hashtags que aparecen en pantalla, incluyendo 3 palabras de lo que significa México. Las imágenes serán utilizadas para un video que se estrenará el 15 de septiembre. Las cataratas del Niágara se iluminarán el 8 de septiembre con los colores patrios a las 10 p.m. tiempo del Este, 8 p.m. de la Ciudad de México, en un evento que será transmitido en vivo. Vamos a hacer algo muy simbólico, desde mi punto de vista también muy potente, que esa es la parte quizás emotiva para nosotros los mexicanos, que es poner la bandera mexicana en las cataratas del Niágara. O en otras palabras, las cataratas del Niágara van a ser iluminadas con la bandera de México. Después vamos a tener un concierto también organizado para la embajada y los consulados. Le agradezco mucho la labor a nuestro cónsul general en Montreal de la Filarmónica de Veracruz. Va a ser un concierto de música clásica mexicana, bonito.
también queremos transmitir y compartir acá. Después cambiamos la página y va a haber un concierto, un DJ financiado por Bimbo, si lo puedo decir, estamos muy agradecidos con ellos por hacerlo, en donde va a ser pura música contemporánea mexicana. Además, se transmitirá la ceremonia del Grito de Independencia a través de la página de YouTube del Gobierno de México. El grito tiene un efecto muy interesante. Es algo extraordinariamente singular. No necesariamente lo logran comprender como nosotros, pero en donde no hay duda es que siempre leen, siempre perciben, siempre se dan cuenta de la emoción, del entusiasmo, de la fuerza, de la garra que el grito representa, que representa la sociedad que somos, la historia que tenemos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues enhorabuena por toda la comunidad mexicana que se encuentra en Canadá, que va a poder disfrutar hasta ya parte de esta fiesta nacional que, créanme, cuando se vive lejos, mucha gente encuentra en este tipo de celebraciones la catarsis y la posibilidad de reencontrarse y de recordarse un poco, pese a la distancia. Vamos ahora con feria y con literatura. Por primera vez en su historia, la Feria Universitaria del Libro se llevó de manera virtual y su presidente, Marco Antonio Alfaro Morales, nos comparte los resultados del encuentro organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este fin de semana culminaron las actividades virtuales de la 33ª edición de la Feria Universitaria del Libro, con una gran asistencia del público y resultados que rebasaron las expectativas. Nosotros esperábamos para esta edición de la FUL poco más de 200,000 personas en forma presencial. Y los datos que tenemos es que tuvimos más de 900,000 asistentes, a la feria. Y pues, por supuesto que si la volvemos a hacer presencial, no alcanzaríamos esa cifra, no tendríamos la posibilidad de que nos vieran en todos los estados de la República, no tendríamos la posibilidad de estar en 50 países, poco más de 50 países, como fue este caso de estar en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Colombia, España, Perú, Francia, Reino Unido, Guatemala, Brasil, Rusia, Emiratos Árabes, Costa Rica, en fin, en muchísimos países más, no tendríamos la posibilidad de hacerlo de manera presencial. Realizar la feria de manera virtual abrió nuevas oportunidades para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, motivo que lo llevará a modificar la presentación de sus contenidos y a la adopción de un formato híbrido en futuras ediciones de la feria. Esto nos ha permitido, sin duda, haber hecho un ejercicio que incluso se convierte en una experiencia y un aprendizaje que nos permitirá, por supuesto, matizar otras de las actividades que realiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Rusia fue el invitado especial de este año y Marco Antonio Alfaro Morales destacó la importancia de generar vínculos con la Embajada de la Federación Rusa en México y las instancias e instituciones de educación superior. Para nosotros es fundamental aprovechar este nexo, este vínculo, en este caso con el señor embajador, don Víctor Coronelli, porque nos abre la posibilidad de establecer convenios de colaboración con instituciones de educación superior. Futuro Sostenible será la temática de la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro, misma que se llevará a cabo del 27 de agosto al 5 de septiembre del 2021. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Después de la pausa echaremos un vistazo a los invitados del G-Festival Querétaro 2020. No se vayan. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Continuamos aquí en Noticias 22 con parte de las actividades del Hey Festival que, como ustedes recuerdan, se ha llevado en línea todas sus actividades. Y lo que vamos a compartir en este momento es la conversación de Yolanda Segura con Elizabeth Duval y Susana Pagano, quienes reflexionaron sobre la hegemonía masculina en el terreno de la literatura. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas escritoras existen en México o en el mundo? ¿O qué tanto basas tu lectura en la escritura hecha por mujeres? Las escritoras Yolanda Segura, Elizabeth Duval y Susana Pagano se plantearon esta situación y la llevaron a una conversación llamada ¿Tiene género la escritura? Dentro del Hey Festival Querétaro 2020. Históricamente, la tradición literaria se ha constituido bajo la idea de que la buena literatura y las ideas son universales y hay como una cosa, esta idea de la condición humana, que en realidad es también una manera de disfrazar una perspectiva masculina, y no solo masculina, sino eurocentrista, creo que de determinadas clases sociales, etcétera. Entonces creo que el asunto de pensar en el género en la literatura tiene que ver con eso, con recordar que eso que está disfrazado de neutralidad en realidad está legitimando ciertos valores y cierto orden del mundo, y que estas voces que han sido históricamente silenciadas son las que se consideran que tienen género. En la última actualización del mapa de escritoras mexicanas contemporáneas, una iniciativa que busca visibilizar a las nuevas escritoras, el registro llega a 450. Sin duda, una cifra muy baja. En el ámbito mexicano la proporción es más o menos 70% hombres contra 30% mujeres. Y digamos, eso tiene que significar algo, no puede ser un dato aleatorio, ¿no? Así no es una casualidad. Y tampoco es una casualidad que ese mismo dato se repite en casi todos los espacios. Entonces, pese a que hay muchos más espacios para las escrituras de mujeres, y no solo de mujeres, sino en general, las disidencias, ¿no? Eso no significa para nada que estemos en condiciones de igualdad con los pares masculinos. En este momento las cuotas siguen siendo necesarias en tanto de formas como naturales o inconscientes o como lo quieras llamar. Es muy difícil que la inercia institucional cambie, ¿no? Es decir, si llevamos siglos y siglos y siglos de hegemonía masculina, en este momento a mí me parece que una de las pocas alternativas es hacerlo de forma artificial, es decir, hacerlo a partir de sí exigencias concretas de números y de etcétera, porque más allá de decir, oigan, véanos, aquí estamos, llevamos muchos años haciendo eso y no ha habido resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estaría segura que a largo plazo las cuotas sigan siendo una herramienta útil, necesaria, etcétera, pero en este momento histórico yo no consigo que haya otra posibilidad, ¿no? A la par de que vamos cambiando conciencias, tanto masculinas como femeninas. Cuando hablamos del género en la literatura terminamos hablando siempre de una cuestión política que está disfrazada de puro gusto estético. Pero en ese sentido, creo que el asunto de la escritura de las mujeres también está atravesado por justo, como dices, esta cosa de buscar los derechos o de exigir derechos, que sobre todo a mí me parece que tiene que ver con la conciencia que te da escribir, de dónde estás parada en el mundo, de por qué tus condiciones son tales y no otras, etcétera. Entonces yo creo que puede ir por ahí, ¿no? O sea, por eso parece que la literatura de las mujeres es mucho más política, aunque lo que pasa es que a lo mejor lo evidencia más que
esa escritura que te digo que se disfraza de neutra. Pues creo que ese espacio está posibilitado sobre todo por las escritoras que vinieron antes de nosotras, ¿no? O sea, yo creo que gracias a ellas es que nosotras tuvimos el camino relativamente mucho más fácil, ¿no? Eso no significa que no haya cosas que resultan problemáticas, no significa que no vivamos violencias de muchos tipos, pero sí que gracias a esta conciencia de que nos teníamos que tender la mano entre nosotras, fue posible que las más jóvenes pudiéramos ir llegando, ¿no? Entonces, nuestra tarea básicamente es posibilitar eso para las que vienen, ¿no? Y hacer un poco esa cadenita para que cada vez seamos más. Para Noticias 22, Ireli Vázquez. Y seguimos platicando del Hay Festival y se queja Juan Arturo Brennan de que yo no tengo mi librero atrás, pero sí tengo mi colección de libros de Paul Auster, que fue otro de los grandes invitados, de verdad un gran escritor en este encuentro, y platicó con Valeria Luiselli y manifestó su opinión con respecto al papel de los editores en tiempos de las elecciones presidenciales. Luego de compartir sus experiencias como judío, escritor e hijo de inmigrantes, Paul Auster y Valeria Luiselli, escritora y traductora voluntaria en los centros de detención para niños en los Estados Unidos, los escritores fueron críticos en torno a la administración Trump y abordaron el papel del intelectual de cara a esta situación dentro de la charla moderada por Ingrid Begerman en el Hay Festival. This idea of public intellectual, I don't even know what it means anymore. Writers write, but writers are also citizens, and we can do things in the way that other citizens do, but because we do know how to write, some of us anyway, I don't even include myself in this, but some of these people have written such eloquent statements articulating our position that I feel impressed and awed by it. But they're writing as citizens. They're not showing off their literary skills. They're using your literary ability to get ideas across in clear and simple and even eloquent ways. Valeria Luiselli se pregunta sobre los grados de democracia que prevalecen en los Estados Unidos y la participación y el activismo. I don't even know if we're rushing toward authoritarianism and an autocratic government, or we are maybe already neck deep, right? I mean, when we think about even just things like the system of mass incarceration and the systematic incarceration of children in detention facilities, where is our threshold for fascism and authoritarianism? Aren't we already there? And I think we're at the point of more like radical activism more than sitting down and giving our political opinions. I think kind of like what Paul is saying, we're just grassroots right now and desperately trying to figure out what to do to contribute to any community and help us all out of this mess together. Adherido a la plataforma Escritores contra Trump, lanzada en meses recientes, Paul Auster se muestra preocupado y habla de la necesidad del activismo ciudadano. Our focus at this point is, we went through what do we want to do? We're not going to persuade any Trump voters to change their minds. There's very little time left. What we're trying to do is to persuade young people to vote. Young people, not so much the indifferent ones, who will never vote under any circumstances, but the angry and disappointed ones who don't feel fulfilled by the Biden-Harris ticket and don't feel that this is progressive enough for their tastes. And therefore, as a protest, they're sitting out the election. And we're trying in 1,000 different ways to argue how this is wrong thinking, and that once, let's elect them, and then we can start fighting with them about what to do. But if we have another 4 years of Trump, we might not have another election in 4 years. I mean, things could be so drastically changed because we are heading headlong. I mean, we're not creeping anymore. We're rushing into authoritarianism in this country. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues ahí han escuchado ustedes muy claro, muy puntual y fuerte
Paul Auster con relación a lo que está ocurriendo en su país. No es la primera vez que escuchamos declaraciones de diferentes escritores o diferentes creadores con referencia a sus gobernantes. Digamos que es un país en donde se habla fuerte, claro y sonoro. ¿No es así, Rafael? Definitivamente una propuesta muy atractiva y que siempre lo ha reflejado y manifestado Paul Auster en sus escritos, en sus trabajos. Viene esta sagacidad para decir con una manera bien documentada, bien informada, cuál es la realidad y cómo poderla transformar. Y es preocupante, como bien refieres, lo que dice a propósito del totalitarismo al que puede llegar a Estados Unidos si Donald Trump vuelve a ganar las elecciones este año. ¿Qué más tenemos, Bueno, tenemos más información. Sí, tenemos más información, Rafael. ¿Y qué te parece si nada más para cerrar un poquito esto, si alguien no conoce la obra de Paul Auster, si tiene interés en acercarse, está la trilogía de la ciudad de Nueva York. Hay de esas 3 novelas, hay una adaptación en cómic que se llama Ciudad de Cristal, y hay al menos 3 películas que tienen guión de Paul Auster: Smoke, Blue in the Face y The Center of the World. Así que si no quieren leer, pueden encontrar las películas, y la verdad es verdaderamente seductoras todas sus historias, ¿no, Rafael? Tú tienes una favorita por allí. Me gusta mucho Tombuctú y me gusta mucho La música del azar. Son 2 obras maravillosas, por supuesto, además de Los cuadernos de invierno. Perfecto. Bueno, ahora sí continuemos, porque si no nos podemos pasar un buen rato aquí hablando de Paul Auster. No, y de cada una de las novelas, pero ya vámonos. Exacto, sí. Dentro de unos días conmemoraremos el Mes Nacional de la Herencia Latina 2020, y para difundir la riqueza cultural de México en Estados Unidos, Canal 22 Internacional va a formar parte del colectivo de arte maya. El Mundo Maya Foundation, el Consulado General de México en Los Ángeles y Canal 22 Internacional presentarán el colectivo de arte maya como parte del Mes Nacional de la Herencia Latina, que se conmemora del 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos. Estas dependencias darán a conocer el 27 de septiembre a un grupo de artistas que contribuyen a difundir la riqueza cultural de la civilización, reconocida por sus aportes a las matemáticas y la astronomía. Es importante entender que los mayas fueron grandes astrónomos, arqueólogos, que la ciencia y la matemática era algo que venía ya con nosotros, porque eran grandes observadores de lo que eran todos los astros, y estábamos muy en equilibrio con lo que es la madre naturaleza. Tenemos artistas invitados al arquitecto Mauricio Pinto, aquí un mega artista yucateco, a Ana Belén Martínez, una joven talento en lo que son códices mayas, que es de mi bello pueblo de Muna, Yucatán, a Pedro Ayuso Vela, que es un excelente artesano, artista de primera calidad con los tallados mayas, también de mi pueblo Muna, Yucatán. Además de los artistas mencionados, el colectivo estará integrado por el pintor Raúl Cruz Racrufi, la artista plástica Susana Rubín, el fotógrafo Jorge Francisco Rivas y la artesana de cerámica Patricia Martín Morales, quienes hablarán de sus obras inspiradas en el mundo maya y de cómo la cultura se mantiene viva a través del arte. El hecho de que comienza con Los Ángeles no quiere decir que se va a quedar en Los Ángeles. Vamos a hacer de esto un evento que vamos a compartirlo no solamente con otros consulados en la Unión Americana, pero que también estamos ya proyectando, pues ya hicimos este colectivo de arte maya, no nos cuesta nada tocar puerta y llevarlos a Italia, ¿okay? Llevarlos a España, llevarlos a otros países donde se pueda apreciar esto. Estas grandes colaboraciones es lo que hace que los programas resulten exitosos y podamos compartir la belleza de nuestra cultura. La actividad será transmitida en un formato virtual de 6 a 9 de la noche, horario de México, y de 4 a 7, hora del Pacífico, a través de las páginas oficiales de las dependencias convocantes. Noticias 22, Karen Rivera. Como es costumbre, Javier Aranda Luna iniciará la semana de Debate 22. A las 9 de la noche recibe al cineasta Juan Carlos Rulfo para hablar sobre las cartas de la pandemia. No se lo pierda, terminar Noticias 22 en Debate. Ya volvemos.
Buenos días, compañeros, mi nombre es Yair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve, pues, hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas, me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo B, tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Vamos a hablar de cómo sobrevivimos en nuestra infancia a los sojuzgamientos de los padres. No existía este concepto de paternidad, de que a los niños había que cuidarlos. Íbamos de azotea a azotea durante toda la cuadra y había un paso que sí era como de 1 metro. Una carrera que se echa para comer, hermano, se cae. Había sí de 10 centímetros en la rodilla. Y a localizar a mi mamá porque era... Niños de antaño en Algarabía TV, miércoles 17:30 horas. Continuamos aquí en Noticias 22. Como parte de los esfuerzos por reactivar a la comunidad artística del país, la Secretaría de Cultura ha lanzado la 10ª convocatoria para el programa de apoyo a festivales culturales y artísticos ProFest 2020. Ya está abierta la convocatoria del programa de apoyo a festivales culturales y artísticos ProFest 2020. Este programa busca contribuir al enriquecimiento de la oferta artística y cultural por medio de la realización y profesionalización de festivales culturales y artísticos. Esta es la 10ª convocatoria que saca la Secretaría de Cultura y el objetivo central en específico de esta convocatoria es pues apoyar la reactivación de la comunidad artística a nivel nacional. Además de esto, pues con toda esta pandemia que se desarrolló en estos últimos meses, pues la Secretaría de Cultura hizo un gran esfuerzo por mantener este apoyo y que fuera dirigido o orillarlo un poco para que se dirija a los creadores. Los que aplican para esta convocatoria, pues son instituciones estatales de cultura de las 32 entidades federativas, instituciones municipales, todas las universidades públicas y las organizaciones de sociedad civil sin fines de lucro. Y entonces ellos tienen que dirigir este recurso más o menos etiquetado para la comunidad artística. O sea, no pueden pagar otra cosa que no sea a los artistas, a los talleristas, a los escenógrafos, a los actores, actrices, etcétera. Los proyectos presentados deberán tener una programación enfocada en las artes escénicas, artes plásticas, gastronomía o literatura. Se deberán realizar entre el 2 de octubre y el 15 de diciembre del 2020. Deberán contribuir al impulso y desarrollo de la creatividad personal y colectiva, promover el fortalecimiento de la identidad y promocionar un acceso a la cultura para la población. Por motivo de la contingencia deberán contemplar un compromiso con la prevención de contagios de COVID-19, además de tener la capacidad para responder con un plan estratégico de acción en caso de rebrote del virus en la región donde se realizará el proyecto. Una condición, sí de la convocatoria es que las instituciones que arman estos festivales tengan o demuestren la capacidad de coinversión de hasta el 35%, porque esto nos garantiza la continuidad del evento. Entonces, es por ello esta categorización y que pedimos esta coinversión para que no nada más nos quedemos en 1 o 2 emisiones, sino que los festivales tengan una continuidad. Para participar en ProFest, se tiene hasta el 16 de septiembre. Se otorgarán recursos desde 500,000 pesos hasta 2.5 millones de pesos y los resultados se darán a conocer el 1 de octubre. Noticias 22, Alberto Aranda. A sumarse de inmediato a estos proyectos y ahora les platicamos que el próximo 8 de septiembre, es decir, el día de mañana, la Embajada de Australia en México y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social lanzarán la primera entrega de Adivinanzas y Trabalenguas Cuicatecos, un proyecto que busca conservar las lenguas originarias de nuestro país.
Con motivo del Día Internacional de la Alfabetización que se celebra el 8 de septiembre, la Embajada de Australia en México y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social colaboraron en la edición de un ejemplar llamado Adivinanzas y Trabalenguas Cuicatecos. Tiene un interés de fondo de recuperar, potenciar, reposicionar estos saberes, estas culturas y desde luego a sus comunidades hablantes, empoderar a los propios hablantes, ¿no? Eso es muy importante. Este proyecto fue elaborado por estudiantes del Bachillerato Integral Comunitario de Santos Reyes Pápalo, Oaxaca. Fue seleccionado de una convocatoria que buscaba programas, materiales e ideas para conservar las lenguas originarias. Entonces retoman sus textos, sus creaciones, porque son creaciones de los propios niños, de los propios jóvenes. Ellos produjeron una serie de adivinanzas y nosotros las pasamos al español y al inglés. Entonces hay un diálogo también en términos de las ilustraciones de los niños con las ilustraciones, digamos, de una profesional del diseño y de la ilustración. Y esto está acompañado, como muchos otros de estos libros, con realidad aumentada. Entonces tú con tu celular puedes ver una pequeña animación de la adivinanza, una pequeña animación del trabatonos o del cuento en el caso de otros libros, y escuchar, que es muy importante, las lenguas. Entonces se trata de propiciar y de fortalecer tanto la oralidad como de empezar a introducir la posibilidad de la escritura, ¿no? Entonces ese es un poco también el objetivo de estos libros. Este ejemplar es la primera entrega de 5 que prepara la serie de materiales en lenguas originarias y su presentación se llevará a cabo de manera virtual el próximo 8 de septiembre a las 16 horas a través del Facebook del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Noticias 22, Óscar Cortés. Muy bien, por poco quedo atrapado en el trabalenguas de los cuicatecos. Vamos a hacer ahora un recorrido cinematográfico porque Jorge Cucci participa en la Semana de Crítica del Festival Internacional de Cine de Venecia y ahí presenta una película donde revive este macabro juego de la ballena azul. Oye, ¿tú sabes por qué te quisiste matar? No sé. La película mexicana 50 o Dos ballenas se encuentran en la playa es una de las 7 óperas primas que conforman la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Venecia. El filme gira en torno del polémico juego Ballena Azul que en 2017 se viralizó rápidamente en internet. Las reglas eran simples y macabras, realizar 50 retos en 50 días. Cada prueba era más difícil que la anterior. El reto final era el suicidio. Y me puse a estudiar el juego y vi lo de los 50 retos. Y cuando vi todos los retos, los 50, el reto que más me llamó la atención fue uno que decía tener una cita con otra ballena azul. Y ahí vi la oportunidad de poder contar una historia de dos personas que se conocen haciendo este reto. Y la película no empieza en el reto 1, la película empieza ya avanzado el juego. Estos dos personajes se encuentran, conectan, comparten sus tristezas, unos por unas razones que otros por otra, y deciden tomar la recta final del juego juntos y a ver si llegan hasta el final fatal. Eso es parte de la historia. Para construir esta película de ficción, el director toma como verdaderas todas las historias que circularon en la red sobre este juego. Muchas podrían ser solo leyendas urbanas, pero otras están documentadas. Con ambos mundos, da forma a la trama. Yo también lo veo como una salida muy conveniente para echarle la culpa de cosas que realmente son culpa de otros. Yo creo que de repente es muy conveniente, por ejemplo, para un padre de familia desnaturalizado que no pega a sus hijos, decir que por culpa del juego se le mató el niño. El 12 de septiembre, los organizadores del Festival de Venecia darán a conocer a los ganadores. Noticias 22, Julio López. Y nos vamos a la pausa hablando de cine con una lamentable noticia. Falleció el cineasta checo Jiří Menzel a los 82 años de edad. Podrán recordarlo por Trenes rigurosamente vigilados, un largometraje de drama sobre la Segunda Guerra Mundial que le llevó a ganar el premio Oscar a Mejor Película Extranjera en 1967. También se le recuerda por obtener el Oso de Oro de Berlín en 1990 por la cinta Larks on a String. Vaya pues, un recuerdo a Jiří Menzel. Una pausa, ya volvemos.
En el mundo de las drogas no hay final feliz. Su destino fue encontrar una pequeña abandonada. Mamma, adesso andiamo a cercare la mamma. Dovevi andare alla polizia, bisogna andare alla polizia. Ella no tiene nada que ofrecerle, solo cuidados y amor mientras aparecen sus padres. Di non andare dalla polizia, che se la viene a riprendere. La Pibelina. Cinema 22, cine de autor. Martes, 23 horas. Vamos a hablar de cómo sobrevivimos en nuestra infancia a los sojuzgamientos de los padres. No existía este concepto de paternidad, de que los niños había que cuidarlos. Íbamos de azotea a azotea durante toda la cuadra y había un paso que sí era como de 1 metro. Una carrera que se echa Paco, mi hermano se cae. Una había sí de 10 centímetros en la rodilla. Y a localizar a mi mamá porque era... Niños de antaño en Algarabía TV, miércoles 17:30 horas. En estos días en que la muerte se ha convertido en una estadística, en una bandera política a partir del COVID, Juan Carlos Rulfo nos propone una mirada diferente en su nueva cinta, Cartas a Distancia. Si quiere conocer los detalles, los esperamos aquí, en Debate 22. Hoy, 21 horas. Ya les hemos platicado sobre algunos de los proyectos seleccionados de la convocatoria Movimiento de Arte en Casa de la plataforma digital Contigo en la Distancia. Hoy Marisol Cruz nos invita a que no nos perdamos los episodios de Villa Gatito. Nivada presenta. Aquí puedo pintar, cantar, leer y, por supuesto, hacer un podcast. Un podcast literario desde Villa Gatito. Con el propósito de compartir su gusto por la literatura durante el confinamiento, la publicista Marisol Cruz generó un podcast al que llamó Villa Gatito. Algunos de los libros que he ocupado para el podcast. Pero sí son pequeñas dosis, o sea, 3 minutos, 7 minutos, 5 minutos de cachitos, de anécdotas, de fragmentos de poemas. Estamos por lanzar talleres de dibujo, de pintura, que también yo estoy dando. Este proyecto sonoro fue seleccionado de la convocatoria Movimiento de Arte en Casa y se encuentra disponible en la plataforma Contigo en la Distancia, así como en Spotify. Pues bueno, es una comunidad, ¿no? Que te permite hablar de libros y al mismo tiempo, pues, conectarte con otras personas, ¿no? De eso se trata. Entonces creo que eso me mueve, las ganas de decirle a alguien, fíjate que leí esto que me encantó y a lo mejor a ti te puede gustar. Eso. Y creo que eso es como lo más básico que nos mueve a todos los promotores de lectura, que estamos en todo el país y en todo el mundo, buscando otros locos que quieran leer con nosotros. Después lo publico en redes sociales. Tienes que Noticias 22, Oscar Cortés. Sea Twitter, Facebook. Bueno, y en otros temas, algo que también ha traído la pandemia, no solo son alternativas de demostrar el trabajo, sino también ha limitado la distribución y el desarrollo de productos culturales como la revista Artes de México, motivo por el cual se ha lanzado la primera campaña de resistencia y apoyo en la que encontraremos grandes ofertas para los lectores. Artes de México no escapa a la crisis económica y para salir adelante ha desarrollado una estrategia de venta que les permita continuar y ofrecer contenidos de calidad. Esta recesión económica que comenzó en 2019 nos pegó muy duro a nosotros. Artes de México se redujo a una proporción muy pequeña de lo que era la empresa. En lugar de hacer, por ejemplo, 4 ediciones de la revista Libro, hicimos una y otra al principio de este año, del 2020. Es decir, nos volvimos semestral a duras penas, ¿no? Pero, digamos, de las 3 patas de las cuales dependía la empresa editorial, que era la publicidad, la venta de ejemplares y las ventas institucionales de ediciones para regalo y eso, nos quedó sobre todo la venta de ejemplares. Entonces, todo el 2019 hicimos ventas muy intensas en librerías. Tuvimos una puñalada que fue la política que decidió Educal, nos pegó muy, muy fuerte, pero
vendimos bastante. Y ahora con la pandemia se acabó también esa pata. Entonces lo único que nos queda es acudir al público, acudir a nuestro público y vender de una manera especial. Además de las ofertas que tiene en las distintas librerías, Artes de México, a través de su página de internet, tiene paquetes que incluyen libros de su colección Luz Portátil. Creemos muchísimo en esta colección, creemos en su editor, Pedro Xotemo, que fue el que trajo la idea a la oficina, después de que mucho tiempo queríamos hacer algo así, pero necesitábamos un editor que realmente dominara el campo de la fotografía, y nosotros nos ocupábamos un poco de la parte literaria, y juntos logramos ensayos que se hermanaron y que no solamente se quedaron aquí. La colección hasta el momento ha publicado 32 libros de fotografía y literatura. Los paquetes que se han diseñado son 5, por montos que van desde los $1,000 hasta los $5,000. Se pueden escoger 6, 12, 18, 24 o los 32 títulos de la colección. No se trata de que hagamos un libro sobre el fotógrafo, sino que el fotógrafo en sí mismo hace un ensayo fotográfico de algo que realmente le importa o de algo al que está muy, digamos, muy penetrado. Y lo mismo hacemos con el escritor. El escritor hace una especie de diálogo con las imágenes, no necesariamente tiene que hablar del fotógrafo, sino más bien de qué es lo que le inspira o qué es lo que destaca para sí mismo de las fotografías que le ponemos enfrente. La colección comenzó con la certeza de que la fotografía, por su diversidad, por su altísima calidad, por la intensidad con la que los fotógrafos se sumergen en la realidad, es una de las mayores artes de México. Por un lado la poesía y por el otro lado la fotografía tienen una vitalidad de la cual no se ha acabado de dar cuenta, porque no son las más comerciales. Para nosotros no es mucho más que una empresa, es un proyecto de vida y es un proyecto que tiene sentido para México y queremos que continúe. Noticias 22, Alberto Aranda. Todos queremos que continúe. Un abrazo a Alberto y a Margarita y por supuesto a colaborar y a cooperar para que este proyecto se mantenga a flote. Y también lo que ya se presentó fue la primera edición de la Gaceta Digital En Mi Casa, un proyecto que recoge opiniones y experiencias, puntos de vista de jóvenes para jóvenes. Diversas perspectivas de niños y jóvenes ante el COVID-19 son recogidas en un proyecto editorial digital llamado En Mi Casa, impulsado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el Programa Nacional Alas y Raíces. Cómo generar espacios de diálogo y encuentro con niñas, niños, adolescentes. Primero, bueno, fue Casetina, uno de los vínculos, pero después empezar a ver cómo o plantear estrategias para que no fueran las personas adultas quienes estuvieran diciendo, ¿no? Qué es lo que necesitan, desde dónde tienen que mirar, cómo es que tienen que ser, sino más bien la intención y la necesidad era que las mismas y los mismos jóvenes empezaran a dialogar y a expresar cómo es que estaban pasando este confinamiento, cómo es que lo vivían y qué estrategias ellas y ellos mismos proponen o proponían para justo empezar a transitar por esta pandemia. El proyecto estuvo inicialmente conformado por integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre 22 y 29 años de edad, y quienes a su vez trabajaron con 6 niños y niñas de entre 12 y 17 años para generar un fanzine. El comité es un comité editorial y está conformado por 6 chicas y chicos de distintos estados de la República. Los convocamos la primera convocatoria fue para los grupos organizados que trabajan con CIPINA ellos van a trabajar en un periodo de 6 meses o están colaborando en un periodo de 6 meses y en 6 meses será la renovación del comité y la intención es que podamos abrir ya a otras chicas y otros chicos de otros contextos que, bueno, pues se hayan motivado y animado con esta información. El proyecto también busca detonar la participación de este sector de la población y apunta a su independencia. La intención un poco es que eventualmente pueda ser autogestiva, ¿no? Que sea ya, o sea, que haya sido
como los procesos de participación idealizados, hay a lo mejor personas adultas, instituciones que empiezan a acompañar los procesos de chicas y chicos y que eventualmente ya se vuelva que se lo apropien ellas y ellos y que ya pueda ser algo mucho más autónomo. Y bueno, pues ¿qué tipo de contenidos hay? Ellos definieron, los jóvenes construyendo el futuro, que fueron con los que armamos el proyecto, definieron 6 secciones. Los ejemplares del proyecto En mi casa están disponibles en el sitio electrónico del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en la sección Documentos, para su descarga libre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y después de esta información es como llegamos al final de Noticias 22. Rafael, nos vamos a despedir con música, con un gran saxofonista. De entre los grandes, está en la misma lista donde está Coleman Hawkins, con la misma lista de Lester Young, y nos referimos a Sonny Rollins, que hoy cumple 90 años de edad, y qué mejor manera de celebrarlo que con buena música. Esto lo grabó hace apenas 10 años allá en Viena. Muchas gracias. Buenas noches.